Suma de ángulos internos de un triángulo. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a nuestro buen amigo mexicano Efraín Serrano, que nos ve desde Tailandia. Saludos, Efraín. Veamos la sección Recuerda. Escribe la medida de los siguientes ángulos. El ángulo A es un ángulo recto y mide 90 grados. El ángulo B es un ángulo extendido o llano y mide 180 grados. El ángulo C es un ángulo completo y mide 360 grados. Analicemos la siguiente situación. Literal A. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Y literal B. A partir del resultado de literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente triángulo? En el triángulo observamos que tenemos la medida de dos de sus ángulos y se nos pide calcular la medida del ángulo que falta. Solucionemos la situación planteada. El literal A lo resolveremos a continuación. En el literal A la pregunta es ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Hemos dibujado y recortado un triángulo y hemos coloreado cada uno de sus ángulos. Ahora vamos a cortar el triángulo en tres partes y luego vamos a unir los vértices. Y observamos que hemos formado un ángulo de 180 grados al unir cada uno de los vértices. Sin importar el tipo de triángulo que se dibuje, la suma de los ángulos internos siempre dará 180 grados. Resolvamos el literal B. En el literal A se obtuvo que la suma de los ángulos internos es 180 grados, por lo que puedo restar a 180 grados la medida de los ángulos que conozco. Entonces, para obtener la medida del ángulo faltante a 180 grados, vamos a restar 70 grados y 50 grados, y de esa manera obtenemos el ángulo faltante. Por lo tanto, el PO es igual a 180 grados menos 70 menos 50. Al realizar la operación se obtiene 60, por lo que la medida del ángulo faltante es 60 grados. Leamos y analicemos la sección Comprende. Número 1. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Número 2. En un triángulo en el que se conocen las medidas de dos ángulos, es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce restando de 180 los ángulos dados. Resolvamos los siguientes ejercicios. Calcula la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes triángulos. En el literal A tenemos un triángulo y conocemos dos de sus ángulos internos, 100 grados y 25 grados. Entonces el PO es igual 180 menos 25 menos 100 grados y la respuesta que vamos a obtener es de 55 grados. En el triángulo del literal B también conocemos dos de sus ángulos internos de 55 grados, entonces el proceso de la operación es igual a 180 menos 55 menos 55. El resultado que vamos a obtener es de 70 grados. En el literal C tenemos un triángulo y conocemos también dos de las medidas de sus ángulos. Tenemos una medida de 20 grados y una medida de 115. Entonces el proceso de la operación es 180 grados menos 115 grados menos 20 grados. Y el resultado que vamos a obtener es de 45 grados. En el triángulo del literal D únicamente nos dan la medida de uno de sus ángulos, que es 30 grados. Pero sabemos que tiene un ángulo recto y el ángulo recto mide 90 grados. Por lo tanto, el proceso de la operación es 180 grados menos 90 grados menos 30 grados. El resultado que vamos a obtener es de 60 grados. Y en el triángulo del literal E nos dan la medida de dos de sus ángulos, 60 grados y 60 grados. Por lo tanto, el proceso de la operación será 180 grados
menos 60, menos 60. Y el resultado que vamos a obtener es de 60 grados. Bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video.